Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Muy buenas tardes, amados, amigos, hermanos en la fe. Dios bendiga vuestras vidas. Siempre ha sido, es y será mi sentir. El día de hoy he sentido en mi corazón compartirles a ustedes, hermanos en la fe, un tema que creo es muy importante ser tratado, porque en estos últimos tiempos estamos viendo que en la iglesia cristiana evangélica se está introduciendo el judaísmo. Bendito sea el nombre del Señor. Para esto quiero hablar con Dios primero. ¿Qué tal si me acompañas haciendo una oración y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Amado Dios y Padre mío, en este momento me acerco a ti para pedirte, Señor, que sea tú mismo hablando a través mío. Que no salga palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Abre los ojos a quien, Señor, tú creas. Dios mío, habla a tu pueblo. Y que estas palabras que voy a decir sean de edificación para todos los que escuchen y vean este video o estén conectados a través de este medio. Gracias, mi Dios, en tus manos está todo. Amén y amén. Quiero hablarles primeramente, antes de manifestar por qué tenemos que tener cuidado en nuestras congregaciones con los judaizantes. ¿Por qué tenemos que tener cuidado de que en nuestras congregaciones, no entre el judaísmo? Quiero primero poner las bases. ¿Qué es o cómo se define la palabra judaísmo? ¿Cuál es el concepto? Judaísmo es una religión monoteísta que se basa en la Biblia y en la Torá, que recogen el contenido de la revelación de Dios al pueblo de Israel. Se caracteriza por respetar la voluntad de Dios para la humanidad, que se expresa en los mandamientos de la ley, y por esperar la venida de un Mesías, del que vendrá la salvación y el triunfo del pueblo judío. Eso es el concepto de judaizante o de judío. Judaizante. Ahora bien, el judaizante o el judío mesiánico es un verdadero judío que se convirtió al cristianismo, es decir, que recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Repito, el judío mesiánico es un verdadero judío. Verdadero judío. Bendito sea el nombre del Señor. Que se convierte al Mesías, a Jesús. Es decir, que viene a ser cristiano. Muchos hoy se llaman judíos mesiánicos y no lo son, porque no lo son de raza. Creen ser judíos, pero no son de raza judía. Ahora bien, ¿por qué yo digo que hay que tener cuidado con el judaísmo? Porque el judío
no cree en Jesús. El judío no lo tiene como su Señor y como su Salvador. ¿Me está escuchando? En otras palabras, no es mesiánico. Muchos dicen que son judíos mesiánicos, pero no guardan la ley, no la hacen, no la cumplen en su totalidad. Por ejemplo, la pena de muerte. Si no dicen que son judíos, ¿por qué no aplican la pena de muerte si viven bajo la ley? La Biblia dice que el que transgrede la ley en un solo punto se hace acreedor de toda la ley. La iglesia, nosotros los cristianos, gloria a Dios, nació de una iglesia judío mesiánica. Judíos que vinieron a los pies de Cristo, el Mesías. No lo negamos. Es lo primero que se dio, y se dio en el primer siglo. Amamos a los israelitas, oramos por ellos, gloria a Dios, porque gracias a ellos nosotros conocimos o tenemos el conocimiento, dije, lo que es un judaizante. Tenemos el conocimiento del monoteísmo, de la creencia en un solo Dios verdadero. Obtuvimos las escrituras, gloria a Dios por eso también, gracias a los judíos. Y también la salvación vino de un judío, gloria a Dios. Mire, muchos de los que me van a ver, escuchar, o me están viendo o escuchando, no les gustará lo que les estoy diciendo o lo que les voy a decir, pero ¿sabe algo? Yo lo hablo con la palabra, y Dios me ha puesto, y la gloria es de Él, como un atalaya de Jesucristo para esta generación. Y les guste o no les guste, yo hablaré palabra de Dios. Ahora bien, vuelvo a repetir, amo a los judíos, no tengo nada personal con ellos, pero hablando doctrinalmente, hay que tener cuidado, porque muchos judaizantes han entrado a nuestras congregaciones. Muchos de los que dicen ser judíos mesiánicos, dijimos que el judío mesiánico es aquel que es de raza judía, de descendencia judía, sus ancestros judíos. Pero hoy muchos dicen ser judíos mesiánicos cuando bien ecuatorianos son o bien chilenos son, y se han cambiado a esta manera o doctrina equívoca. Solo podemos, ellos dicen, conocer la revelación bíblica, al verdadero o el verdadero nombre de Dios, ellos dicen, si es que es judío mesiánico. Si no, no. Si queremos nosotros aprender de la cultura hebrea, aprenda. Qué bueno es aprender, gloria a Dios. Si quiere aprender del pueblo judío, gloria a Dios, yo lo hago, bendito sea Dios. Pero no apliquemos el judaísmo, no apliquemos sus costumbres. Ese es el problema, de que nosotros queremos aplicar sus costumbres en el cristianismo, y eso no es así. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Amén.
Ahora bien, en Antioquía, los discípulos de Jesucristo, en el concilio de Jerusalén, ellos tocaron este tema acerca de los judaizantes. Y aquí se decide no aplicar el yugo de la ley a los gentiles. Pero hoy vemos que muchos están introducidos en las iglesias cristianas, queriendo aplicar lo que es de los judíos en nosotros. No, hermano. No, hermano. Repito, amo a los judíos, los bendigo, pero si no tienen a Cristo, el infierno los espera. Como un chileno, como un ecuatoriano, como un colombiano. Por ser judío, no te salvas. Por religión, no te salvas. Solo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús, el cual ellos no nombran. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué yo digo que hay que tener cuidado con los judaizantes, que es una secta? Ya se lo voy a explicar. Mira, hermano, nosotros no guardamos la ley. Nosotros vivimos por gracia. Por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros. Esto es un regalo, un don de Dios. Lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero este asunto de judíos mesiánicos surgió en Inglaterra, allá por el siglo XIX, cuando cierto grupo protestante sintió afinidad hacia la cultura hebrea, que no hay nada malo, no hay nada malo de conocer la cultura hebrea, gloria a Dios. Pero creyeron ellos que para ser salvos tenían que guardar lo que los judíos guardaban, es decir, la ley. Y eso no es lo correcto. Nosotros no somos salvos por la ley, nosotros somos salvos por Jesús. Jesús, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios. Pero ya en el año 2000 entra esta doctrina en las iglesias en Latinoamérica. ¿Y por qué digo que es una amenaza? ¿Por qué de pronto usted ha de decir, pastor, ¿por qué en vez de criticarlo no lo deja usar el kipa, la capa? No lo deja que hable en hebreo. Pues que lo hagan. Por mí no hay ningún problema. El problema está en que ellos quieren introducir en el pueblo cristiano, en el pueblo comprado a precio de sangre, sus creencias. Y eso confunde a la iglesia del Señor. Para luego, ¿qué? Llevárselos a sus congregaciones. Le voy a decir por qué son una amenaza y por qué son una secta los judaizantes. Escúcheme. Primeramente, ellos niegan la Trinidad. Ellos se basan en Deuteronomio 6:4. Y entonces, como niegan la Trinidad, vamos a leer Deuteronomio 6:4. ¿Tiene Biblia? Abra su Biblia, por favor. Ellos, como se rigen bajo la ley, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay más. Entonces, niegan la Trinidad. Por lo tanto, si niegan la Trinidad, no son iglesia de Jesucristo. Así de simple. Instrúyase, hermano. La iglesia del Señor perece porque no tiene conocimiento. Todo
todo aquel que niega la Trinidad, el Dios trino, un solo Dios, tres diferentes personas, alabado sea Dios, no es de Cristo, no son iglesias de Jesucristo. No creen en la Trinidad porque dice que Dios es uno solo. No creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la rechazan. Si usted dice o menciona el nombre de Jesús, ellos dicen, escúcheme por favor, que usted está mencionando la palabra Dios cerdo o está adorando al Dios sol. Por eso, escúcheme bien, hermanos, ellos no dicen Jesús, dicen Mesías. ¿Me está escuchando? No dicen Jesús, ellos dicen el Mesías, dicen Yeshua o Yeshua. Cuando la palabra de Dios a mí me enseña en el libro de Hechos 4:12 que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, ¿de qué Señor me está hablando? No hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Al negar la Trinidad, al negar la divinidad de Jesús, no pueden ser cristianos, son una secta, los judaizantes. El judío, el judaizante mesiánico es el judío mesiánico de raza que aceptó a Jesús. El judaizante es una secta, porque no creen en la Trinidad de Dios y no creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos no mencionan a Jesucristo, ellos no mencionan a Jesús, porque según ellos, vuelvo y repito, estaríamos adorando o adoramos nosotros al decir Jesús al Dios cerdo o Dios sol. Es bueno escudriñar, ¿no? Tercero, ellos condenan a los que, escúcheme bien, ellos condenan a los que no honran el día sábado. Cuando el libro de Hebreos capítulo 4 habla de que el mejor reposo se llama Jesucristo. Si no guardamos el sábado, nos condenan. Cuando la Biblia me enseña que Jesucristo es mi reposo y que yo puedo congregarme cualquier día. Cuarto, ellos honran las fiestas judías. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la primicia, la fiesta de las trompetas, de los tabernáculos. Ellos la honran. Sí, es verdad, la honran. Pero no hacen tal como dice la ley que deberían hacer o participar en esas fiestas. Bendito sea el nombre del Señor. 5. Se visten como que fueran judíos. Perdóneme. El talib, que es como un chal blanco con azul. El kipá, que es el gorrito. Se dejan crecer la barba. Como dicen que creen en Cristo, que adoran a Dios, confunden a la gente. Hermanos, Romanos 6:14 dice, no vivimos bajo ley. Vamos a leer el libro de Romanos, por favor. Romanos 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Escuchando? 6. Ellos niegan la salvación por medio de Jesús.
Ellos dicen que hay que guardar la ley y tener a Jesús para tener la salvación, hablando específicamente de los judíos mesiánicos. Mire lo que dice la Biblia, el libro de Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios también me enseña en el libro de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También me enseña la palabra en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es Cristo, no es la ley, no son los atuendos, no son las costumbres, no, es Cristo. 7. Hoy voy a tratar la primera parte, y esta primera parte solo serán 8 puntos. 7. Escúcheme, y esto se ve en muchas iglesias, por no decir las mayorías de las iglesias. El uso extremo y, por qué no decirlo, hasta ridículo del idioma hebreo. Ya no dicen Dios, sino que dicen Yahweh. Ya no dicen Jesús, sino Yeshua o Yeshua. Ya no dicen Dios, sino Elohim. Ya no dicen Biblia, sino Taná. Ya no dicen santo, sino Kadosh. No llaman al Espíritu Santo como Espíritu Santo, sino como Roas de Kadosh, Espíritu de santidad. En honor, créame usted, en honor a la verdad, solo saben es palabras, con todo respeto. Saben solo es palabras, porque ni leen ni hablan el hebreo, pero dicen que son judíos mesiánicos. Y por último, escúcheme bien, ellos dicen que conociendo y usando y leyendo el hebreo, solo así nosotros vamos a poder entender el idioma que se hablará en los cielos. ¿Cuál idioma? El hebreo. Respeto, amo Israel, oro por el pueblo judío, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero yo le voy a decir algo, escúcheme. Yo no necesito ponerme algo en mi cabeza, ni cubrirme, ni parecer judío para entrar en la presencia de Dios. No, yo soy el templo del Espíritu Santo. 1 de Corintios 3:16. ¿O acaso ignoráis que soy el templo del Espíritu Santo? No es por obras que se gana el cielo, sino por gracia. No es porque tú tocas una pandereta los demonios van a correr. No es porque tocas el shofar que se abren los cielos. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte del Nuevo Testamento dice eso? Pero hoy veo pastores. Voy a tocar el shofar para que se abran los cielos. ¡Qué ignorancia! Perdóneme. No es por el instrumento. El shofar no tiene poder. Ustedes piensan que fue porque tocaron el shofar que los muros de Jericó cayeron. Si usted piensa eso, está en la ignorancia. No fue por el shofar, fue por la obediencia. Es como Sansón.
¿Ustedes creen que fue porque el pelo se le cortó, que él dejó su fuerza, que no tenía ya fuerza? No, fue la desobediencia. Hoy dicen, voy a tocar el shofar para que se abran los cielos, que vengan las danzarinas, que toquen las panderetas, que muevan los mantos y vámonos a guerra profética, porque solo así se van los demonios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? En el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y a nosotros esa autoridad nos las dio para que en su nombre, no con los instrumentos, echemos fuera demonios, pongamos las manos sobre los enfermos y estos sean sanados. Hoy hay mucho judaísmo, hay mucho judío mesiánico que ha cambiado o está cambiando la esencia del verdadero evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, porque hay judíos que han recibido a Jesús y son judíos de raza que tienen a Jesús, pero su ley no me hace a mí así. Concluyo diciéndoles, cuando los discípulos del Maestro estuvieron en el aposento alto, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, lenguas humanas. Siendo judíos, hablaron en otras lenguas. ¿Por qué? Porque era necesario que se haga conocer el Evangelio o las buenas nuevas que había enseñado el Señor Jesucristo. Y entonces a los diferentes terratenientes, por decirlo así, seres humanos de los diferentes sectores, diferentes países, por decirlo así, se les hablaba en sus lenguas. Si bien es cierto, Yeshua o Yeshua es el nombre en hebreo, pero el nombre en español es Jesús. Así que, hermanito, hermanita, cuando ellos salieron del aposento alto, hablaban en diferentes lenguas. Y el Yeshua o Yeshua lo hablaban traducido por medio del Espíritu Santo en el idioma de todos los que estaban alrededor. Por lo tanto, tú que eres de lengua española, que hablas castellano y que dices que no puedes nombrar ese nombre porque estarías adorando al dios cerdo o al dios sol, te equivocas. Yeshua o Yeshua en español es Jesús. Amén. El nombre que es sobre todo nombre. No nos dejemos engañar. Somos cristianos, no somos judíos. Somos insertados en el linaje de Abraham por la fe. Pero de raza no somos judíos. Somos bien ecuatorianos en el caso de los ecuatorianos y en el caso de las diferentes personas de diferentes nacionalidades es acorde a su país. Pero no tomemos enseñanzas judías en nuestras congregaciones. Somos cristianos. La apologética es esto: defender la sana doctrina, lo que muchos pastores hoy no lo hacen. Hay que hablar la verdad. Los judaizantes son una secta. No creen en la Trinidad, no creen en la divinidad de Dios, creen en la ley, no en la gracia. El judío mesiánico recibió a Jesús, pero Jesús
es el que lo justifica ante Dios. No su cultura, no su raza, ni la ley. Verdadero judío mesiánico no es el que dice y que no lo es. Es aquel judío como Pedro, de raza judía, que recibió a Jesús. Ese es un verdadero judío mesiánico. El resto es cuento. No te dejes engañar. Así que ni los instrumentos ni nada atraerá a la presencia de Dios. Solo tú, tu intimidad con Dios. Cuando se reúne la iglesia de Jesucristo, no necesitamos ningún instrumento. Somos el templo de Dios. Hoy hay muchos idólatras dentro de las congregaciones. Que no traje el shofar, no hay presencia. Inclusive se dañó el teclado. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Aquí está la garganta, vea. Está en la mano. Somos el templo que atrae la presencia de Dios. Esta es la primera parte de este tema muy polémico. No tengo nada contra los judíos, pero en cuanto a la doctrina, defiendo la doctrina del cristianismo, inclusive con mi vida. Que Dios los bendiga.